Buenos días. El tema de miopatía por esteroides es el que nos ocupa ahora. Los objetivos de esta presentación van a estar centrados en repasar algunos de los efectos de los corticoides en la musculatura esquelética en general, los mecanismos responsables de esa miopatía, el tipo de músculo que más se afecta, la participación de los músculos respiratorios en esta miopatía sistémica, y para lo cual hay evidencia en animales de experimentación y evidencia en seres humanos, cómo podemos orientarnos para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Acá está representado el glucocorticoide que produce una miopatía, produce una miopatía. Y esto se expresa clínicamente como debilidad muscular. Ya en el año 32, el mismo Cushing describió, aparte de otros efectos descritos por él, el efecto sobre los músculos esqueléticos del exceso de corticoides. Y en la década del 80, por primera vez se describe la participación de los músculos respiratorios en la miopatía sistémica. ¿Qué hacen los corticoides? En general producen atrofia o, si ustedes quieren llamarlo así, disminución del tamaño de las fibras musculares. Ahora, en la disminución de tamaño no es pareja. La atrofia afecta principalmente las fibras de tipo 2 o las que se consideran glicolíticas. Ahora, el mecanismo por el cual el glucocorticoide produce esta atrofia, fundamentalmente de las fibras tipo 2, es el aumento, por un lado, de la degradación de proteínas y por otro, la disminución de la síntesis de proteínas. Esto un poco está hecho para el diafragma, pero es válido para cualquier otro músculo esquelético, el cómo se clasifican las fibras musculares. Hay varias clasificaciones. Si ustedes se fijaron ahí, yo usé las dos terminologías, glicolítica o tipo 2, en contraposición a las oxidativas o tipo 1, en relación a cómo se tiñen en ambientes de pH distintos. Por ejemplo, aquí aparece que a este pH la fibra tipo 1 se ve de esta forma. Cuando se cambia a este otro pH, cambia a esta otra tinción y así sucesivamente con una batería de pH. Esa es una de las formas de clasificación. La otra forma es con anticuerpos contra las cadenas de miosina, de manera que hay patrones distintos de acuerdo a la miosina que predomina en el músculo. Esta es una corte transversal a través de un músculo gastrocnemio de un conejo. Y estas son las fibras musculares. Esta es el espacio intersticial entre una fibra y otra. Eso es lo normal. Y aquí aparece una fotografía de un corte transversal de un gastrocnemio de conejo que ha sido expuesto a dosis altas de glucocorticoides, donde se puede ver que el tamaño de las fibras es más chico y el efecto principal que se ve a la microscopía es que hay un aumento del espacio extracelular, porque en realidad se achicaron las fibras. Aquí se ve bastante homogéneo porque el gastrocnemio es un músculo que tiene áreas relativamente grandes de un solo tipo de fibra, al lado de otras áreas que se ven más normales, que serían las fibras de otro tipo. Entonces, aquí es predominantemente fibra tipo 1 la que está siendo disminuida de tamaño y por lo tanto se evidencia eso como un aumento del espacio extracelular. Ahora, es interesante que el mecanismo que predomina, ya sea disminución de la síntesis o aumento de la degradación de las proteínas musculares, va a depender de la edad. Como también la severidad de la miopatía depende de la edad. Se sabe que en modelos experimentales la atrofia es más severa en animales de mayor edad.
En cuanto al mecanismo, en animales adultos comparados con animales más senescentes, se ve que en los animales adultos predomina el catabolismo proteico, mientras que en los animales de mayor edad disminuye preferentemente la síntesis por sobre el aumento del catabolismo. ¿Cuáles serían los mecanismos por los cuales los corticoides ejercen el efecto de disminución de la síntesis de proteína? Hay varios que están propuestos. En primer lugar, habría un mecanismo de inhibición del transporte de aminoácidos a las células musculares. En segundo lugar, habría un efecto que probablemente está de tipo más bien genómico, que tiene que ver con factores de transcripción, porque el corticoide, o sea, se sabe que el factor de crecimiento dependiente de insulina, el factor de crecimiento 1 dependiente de insulina, tiene un efecto de estimulación de la traducción de los RNA mensajeros en los ribosomas. Y cuando las células musculares están expuestas al glucocorticoide, se inhibe el efecto estimulador que este factor tiene sobre la síntesis de proteína en el ribosoma. Y en tercer lugar, habría una inhibición de la diferenciación de las células satélite o las células que son precursoras de las fibras musculares. O sea, habría menor diferenciación a fibras musculares de estas células satélite, que en general no es muy abundante este fenómeno en las fibras normales de todas maneras. Y aquí estaría un poquito representado algunos de los mecanismos. Aquí aparece el glucocorticoide, cómo se internaliza en la célula, cómo se dimeriza, cómo llega al núcleo, y producto de esta llegada al núcleo, que hay una serie de factores, de mecanismos que se ponen en función, y que el principal de todos sería esta inhibición del efecto estimulante del factor de crecimiento mediado a insulina sobre la síntesis proteica a nivel de los ribosomas. Y aquí estaría el transportador de aminoácidos, ¿cierto?, que estaría inhibido por acción también del glucocorticoide o en un mecanismo que no está muy claro cuál es molecularmente. ¿Cómo ocurriría el aumento del catabolismo? En general, en las células hay varios sistemas que normalmente se hacen cargo de eliminar las proteínas que deben ser eliminadas. Y aquí hay alrededor de 3 sistemas, ¿cierto?, que son los que se conocen, que en realidad se activan, que están permanentemente presentes, pero se activan, y se activan de manera complementaria. Por ejemplo, el sistema ubiquitina-proteasoma como que marca, señaliza las proteínas que deben ser eliminadas, y son los sistemas de la catepsina que están en los lisosomas, o sistema dependiente de calcio, los que finalmente degradan las proteínas. En realidad se activan todos estos mecanismos de catabolismo proteico normales. Aquí de nuevo se ve cierta alteración en el catabolismo de las proteínas, aumento el catabolismo a partir de el efecto que parte desde el núcleo, ¿cierto?, a los factores de transcripción que tienen que ver con la degradación proteica. Ahora, es interesante que de los trabajos experimentales se vio que es más frecuente la atrofia muscular con algún tipo de corticoides que con otros. Los corticoides fluorinados, como la dexamethasona o la triamcinolona, producen más daño muscular, y en contraposición a la prednisona y la hidrocortisona. Ya dijimos que el daño es mucho mayor en aquellos músculos que son preferentemente glicolíticos. Y un antecedente, digamos, que es interesante desde el punto de vista clínico, además de saber que es más grave a mayor edad, más frecuente y más grave en músculos inactivos. De manera que el uso de corticoides en pacientes que no tienen actividad, digamos, los pone en mayor riesgo. Y por último, a igual dosis es más frecuente la miopatía esteroidal en mujeres que en hombres.
Interesante que en condiciones en que hay compromiso muscular sistémico y respiratorio, uno puede evaluar en qué momento se afectan los músculos respiratorios. Se afectan junto con los músculos esqueléticos en general, o sea, se afectan junto con los músculos de las extremidades o antes o después. Es interesante que aparece primero la miopatía de las extremidades, aparece con posterioridad el compromiso de los músculos respiratorios. Aquí uno podría decir que tal vez tenemos elementos menos sensibles para detectarlo, pero hay otras explicaciones que explican el por qué aparece más tarde el compromiso de los músculos respiratorios. En general, cuando hay compromiso sistémico y respiratorio, el compromiso respiratorio es de menor magnitud que el de los músculos periféricos y se recupera antes. O sea, empieza después, se recupera antes y es de menor magnitud. De manera que nosotros podríamos estar alertas, ¿cierto?, frente al compromiso miopático general, de que luego va a venir el compromiso respiratorio y tomar medidas antes y probablemente veríamos menos compromiso muscular respiratorio. Ahora, una explicación de por qué ocurre esto es que, dado que el compromiso de los corticoides preferentemente sobre las fibras tipo 1, oblicolíticas, y el diafragma tiene preferentemente fibras tipo 1 oxidativas, fundamentalmente fibras oxidativas, y esas no se dañan con el corticoide, esas fibras permanentemente activas, sumado al hecho que los músculos respiratorios se mantienen activos, harían que se mantuviese la fuerza de los músculos respiratorios. Ahora, de los estudios del diafragma en animales de experimentación que reciben corticoides sistémicos, se sabe lo siguiente. En primer lugar, que se afecta la estructura y la función. Disminuye el peso del diafragma, se atrofian las fibras glicolíticas semejantes a la de las fibras glicolíticas de los músculos no respiratorios, y un hecho interesante es que no hay inflamación, no es un daño en que participen las células inflamatorias. Y todo esto, ¿cierto?, se va a reflejar clínicamente con pérdida de las propiedades contráctiles. Ahora, la incidencia de miopatía esteroidal es desconocida y además está el hecho, digamos, por la cual es difícil saber realmente el impacto que tiene, es que la sensibilidad individual es variable y multifactorial. Ahora, hay varios tipos de hay dos fundamentalmente tipos de miopatía esteroidal. Aquí está una que es poco frecuente, afortunadamente, pero ocasionalmente la vemos, que es la miopatía esteroidal aguda, que es cuando se toma la decisión de tratar un enfermo grave, muchas veces en tratamiento intensivo, con dosis alta de corticoides por tiempo probablemente corto, 5 o 7 días, y en general son pacientes con enfermedades autoinmunes graves, rechazo de trasplante, etc. Aquí el mecanismo que predomina no es lo que mencionamos recién, sino que hay una rhabdomiolisis sistémica que compromete también los músculos respiratorios, y eso se acompaña de niveles altos de enzimas musculares, niveles altos de creatinquinasa en sangre y además aparición de mioglobina en la orina. Y a diferencia de la que vimos anteriormente, compromete todos los tipos de fibras, es un daño agudo sobre el músculo completo y puede estar incluso puede haber evidencia de necrosis. La crónica es a la que nos referimos en general cuando hablamos de miopatía esteroidal por el uso crónico de esteroides, que es la más frecuente, y la vamos a ver nosotros en pacientes que tienen EPO, fundamentalmente en enfermedad del tejido conectivo, algunos asmáticos que requieren corticoides sistémicos. Generalmente se ve con dosis, si bien es cierto esto es variable, de 40 a 60 miligramos diarios de prednisona, y se sabe que mejora con la disminución de la dosis o con la suspensión de la droga. Aquí se ve, la distinta forma de expresarse la miopatía en los músculos respiratorios y en los músculos de las extremidades. Por ejemplo, se requiere 2 meses para que se recupere la fuerza muscular respiratoria, mientras que para que se recupere la
fuerza de la musculatura periférica necesitamos alrededor de 6 meses. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de miopatía esteroidal crónica? Uno podría pensar, bueno, puede que haya niveles elevados de enzimas musculares. Eso no ayuda porque en general los niveles plasmáticos de enzimas musculares son normales. La ACK y esta enzima GOT también está normal. Puede haber un aumento leve de la láctico deshidrogenasa, sin embargo, sabemos que esto es muy inespecífico. Algo que sí ayuda y que a veces uno no piensa en eso, el gran aumento de creatina en orina, que precede a la aparición clínica de la miopatía. Podemos nosotros medir la fuerza de los músculos periféricos. Bueno, en la anamnesis uno puede preguntar si hay evidencia de debilidad muscular proximal. Sin embargo, eso, digamos, uno llega tarde, ¿cierto?, a hacer el diagnóstico, y uno diría, bueno, existen elementos de uso clínico que permitan medir la fuerza. Desgraciadamente, la evaluación de la fuerza requiere instrumentos que aseguren la isolongitud. De manera que si eso no está disponible, que es lo que ocurre en general, no hay buenos sistemas que aseguren que uno hace una medición de tensión muscular a isolongitud. Entonces, desde el punto de vista de los músculos respiratorios, nosotros podemos medir la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria máxima, y otras mediciones de fuerza. Por ejemplo, aquí podríamos usar el sniff durante la maniobra de presión inspiratoria máxima. Y lo interesante de esto es que nosotros, por el hecho de conocer el volumen pulmonar al cual estamos haciendo la maniobra, estamos asegurando la longitud. Y eso es un elemento interesante por el cual muchas de las personas que ven compromiso miopático general nos piden evaluación en respiratorio, porque sí podemos asegurar el control del largo del músculo cuando hacemos un informe de presión inspiratoria y expiratoria máxima. De manera que la medición de esto no solo sirve para evaluar compromiso específico del músculo respiratorio, sino para tener una idea de cómo está la musculatura en general. Uno podría pensar que el electromiograma podría ayudar, sin embargo, no ayuda porque tiene cambios inespecíficos. Y ahora entonces la pregunta era, ¿existe posibilidad de miopatía con el uso de corticoides inhalados? Se presentó ya acá en esta conferencia que las personas mayores pueden tener efectos o absorción del medicamento y efectos en la piel, equimosis, etcétera. Y yo también me hice la pregunta de si había alguna evidencia de miopatía. Encontré 2 trabajos, uno del JAMA del año 99, en que con el uso de corticoides nasales se informa presencia de miopatía, y en el New England Journal of Medicine del año 2004, niños con corticoides nasales más orales por tratamiento por asma y rinitis tenían evidencia de miopatía que mejoró al disminuir la dosis corticoide inhalada. Muchas gracias.